Si eres un hombre mayor de 40 años y últimamente has notado dificultad para orinar, dolor o simplemente te preocupa la salud de tu próstata, este vídeo te interesa. Porque hoy te explico las 3 enfermedades más comunes que afectan a esta glándula. Aprenderás sus síntomas, cómo se diagnostican, qué tratamientos existen y qué señales de alerta tenemos que vigilar. Así que no te lo pierdas. La primera de estas enfermedades es la próstata agrandada, también conocida como hiperplasia benigna de próstata o por sus siglas HBP, que es mucho más frecuente en hombres mayores de 50 años. Y se trata de un crecimiento no canceroso de la glándula prostática. En concreto, de una proliferación de músculo liso y de las células epiteliales de la llamada zona de transición de la próstata, que es la zona más cercana a la uretra, el tubo por el que sale nuestra orina. Esto lo que va a producir es una obstrucción en el punto en el que sale la orina, produciendo por tanto síntomas al orinar. Como os decía, esta proliferación tiende a aumentar con la edad, llegando a afectar al 50% de los varones mayores de 60 años y hasta el 80% cuando cumplimos los 80. Y puede producir síntomas que empeoran la calidad de vida, a la vez de complicaciones que pueden llegar a afectar al funcionamiento de los riñones y de la vejiga. La buena noticia es que solo el 50% de los varones que tienen HBP van a notar algún síntoma, siendo muy frecuente notar un chorro de orina débil al orinar, así como que el chorro se entrecorta, con quizás dificultad para iniciar la micción, así como una sensación de vaciado incompleto cuando acabas de orinar, pudiendo notar un goteo de orina justo después de terminar. Algunos hombres también sienten urgencia para orinar, es decir, tienes que ir corriendo porque si no se te escapa. También es muy frecuente tenerte que levantar varias veces por la noche a orinar. Esto se conoce como nocturia o nicturia. Pero, ¿por qué se produce? Pues lo cierto es que la causa exacta de la próstata agrandada se desconoce. Pero el principal factor de riesgo, como hemos visto, es la edad. También se ha visto relacionada con los cambios hormonales que se producen cuando envejecemos, así como con antecedentes familiares de próstata agrandada. ¿Y cómo saber si tengo la próstata agrandada? La sospecha vendrá por los síntomas que te acabo de contar, pero seguro que tu médico te practica un tacto rectal para evaluar la próstata. También te pedirá una analítica que incluya el PSA o antígeno prostático específico, que muy probablemente estará elevado. Y quizás también te haga una ecografía para evaluar, por un lado, el residuo que se queda después de terminar de orinar, pero también calcular el tamaño de tu próstata y evaluar las vías urinarias. Si piensas que este vídeo te está aportando valor, no te olvides de dejármelo en comentarios y de compartir su contenido. Así ayudarás a más gente a entender los problemas que afectan a la próstata. Muchas gracias. En cuanto al tratamiento, disponemos de varios medicamentos para tratar los síntomas que produce una próstata agrandada, como los alfa-bloqueantes. O también disponemos de los 5 ARI, que son los que ayudan a reducir el tamaño de la próstata. Pero si quieres saber más sobre ellos, aquí te dejo un vídeo súper completo sobre todos estos medicamentos. Y cuando todo esto falla, la alternativa que queda es la cirugía de próstata. La segunda enfermedad de la que te quiero hablar es la inflamación de la próstata, también conocida como prostatitis. Esta inflamación puede ser infecciosa o no, y suele afectar a hombres más jóvenes que la HBP. Y podremos distinguir dos tipos de prostatitis: la prostatitis bacteriana aguda y la crónica. La prostatitis bacteriana, tanto aguda como crónica, suelen estar causadas por bacterias que viven en el colon, siendo la más frecuente el famoso Escherichia coli. En el caso de las agudas, estos microorganismos invaden la próstata por reflujo de la orina contaminada. Sin embargo, en las crónicas, estas bacterias lo que van a hacer es colonizar el tejido y generar
infecciones de repetición. ¿Y cuáles son sus síntomas? Pues la prostatitis aguda bacteriana puede causar fiebre alta, a menudo de inicio súbito, con escalofríos y mal estado general, que se acompaña de molestias al orinar, con escozor, ganas de ir muchas veces al baño y con la sensación de urgencia que os comentaba antes. Pero también puede aparecer dificultad para iniciar la micción, pérdida de fuerza del chorro, así como un chorro entrecortado, pudiendo aparecer dolor o molestias por encima del pubis o en la zona del periné, es decir, la región entre el ano y los testículos. Como veis, son síntomas muy parecidos a los que produce la HBP. En el caso de la prostatitis crónica bacteriana, el inicio de los síntomas va a ser mucho más lento y progresivo, y sueles notar necesidad de orinar muchas veces y con urgencia, así como una sensación como de quemazón en la uretra, y a veces más que fiebre, febrícula. Y estos síntomas suelen aparecer a lo largo de meses en la mayoría de los pacientes. La prostatitis la debemos de sospechar en cualquier infección de orina en el hombre, sobre todo si presenta los síntomas que os acabo de contar. Si te practican un tacto rectal, este será característicamente doloroso y la próstata estará agrandada y caliente. En este caso no debemos hacer masaje prostático, por el riesgo de que estas bacterias pasen a la circulación, produciendo la llamada bacteriemia y aumentando el riesgo de una infección general o sepsis. Como pruebas te solicitarán una analítica de sangre y orina. En la orina podemos ver unos nitritos elevados con leucocitos, así como algo de sangre. Y seguramente te practique también un cultivo para aislar en concreto la bacteria que está produciendo la infección y dar el antibiótico más adecuado. En el caso de las prostatitis crónicas, es útil realizar el llamado cultivo de orina fraccionado, que consiste en recoger la orina en distintos frascos, antes y después de realizar un masaje prostático, que presiona la glándula desde la periferia hasta el centro, pudiendo así detectar la bacteria causante de esta infección. El tratamiento de las prostatitis bacterianas, como ya sospecharás, son antibióticos. En el caso de las prostatitis agudas, el tratamiento empírico, es decir, sin tener el cultivo, es una quinolona, como por ejemplo el ciprofloxacino, durante 2 a 4 semanas, por su buena penetración en la glándula prostática. Una vez tengamos el cultivo, lo que haremos será ajustar este tratamiento al mejor antibiótico para la bacteria en concreto. Para el tratamiento de los síntomas miccionales, podemos asociar al antibiótico un alfa bloqueante como por ejemplo la tamsulosina. Y no nos olvidemos de tratar el dolor y la fiebre con analgésicos, como por ejemplo el paracetamol. En la prostatitis crónica el tratamiento será el mismo que en las agudas, pero más prolongado en el tiempo. Aunque el éxito, en la mayoría de ocasiones, va a depender de la capacidad de crear biofilms de las bacterias. Estos biofilms son una especie de líquido biológico que segregan las bacterias para cubrir las colonias y que les protegen de nuestras defensas y de los fármacos que les administramos. Y la tercera y última enfermedad de la que os quiero hablar es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es un tumor maligno que se inicia en la glándula prostática del hombre, generalmente en la parte más periférica de esta glándula. La mayoría de estos tumores crecen muy lentamente y quizás no causen problemas o síntomas en años. Sin embargo, si el cáncer se disemina a otras partes, puede producir metástasis, algo bastante inusual comparando con otros tipos de cánceres. Pero si aparecen, podrías notar dolor óseo continuo, fatiga y otros síntomas generales. El cáncer de próstata es el segundo más frecuente en los hombres a nivel mundial. La ventaja es que en más del 90% de los casos, el cáncer de próstata se detecta cuando únicamente está afectando a la glándula, siendo el pronóstico mucho más bueno. ¿Y qué aumenta el riesgo del cáncer de próstata? Pues el factor más determinante es la edad, ya que el 80% de los cánceres de próstata aparecen en hombres mayores de 64 años, aumentando el número de casos conforme nos hacemos más mayores, así como tener antecedentes familiares de cáncer de próstata
en un hermano o en tu padre. Sin embargo, se ha visto que la eyaculación es un factor protector, presentando menor riesgo de cáncer de próstata a mayor número de eyaculaciones al mes, como os explico en este vídeo de aquí. Lo que sí que me gustaría deciros es que ni la hiperplasia benigna de próstata ni la prostatitis aumentan el riesgo de cáncer de próstata. ¿Y cómo se detecta el cáncer de próstata? Pues habitualmente se detecta de forma casual en un control que te practique tu médico. Y para detectarlo, disponemos de la combinación de un tacto rectal con una analítica que incluya el PSA. En el tacto, lo que notaremos será una próstata nodular con una parte indurada y mal definida. Si en la analítica que te hacen el PSA está mayor a 10 nanogramos por mililitro, se considera alterado y muy probablemente tu urólogo te pida una biopsia de próstata. Pero la duda surge cuando el PSA está entre 4 y 10. En estos casos usamos el cociente entre PSA libre y PSA total, considerándolo alterado cuando está menor al 20%. Aparte de la biopsia, puede que te pidan una resonancia magnética de pelvis para completar el estudio del tumor y plantearse el tratamiento quirúrgico, que como imaginarás es la cirugía de extirpación de la próstata, es decir, quitarte la próstata por completo. La ventaja es que si se detecta cuando es pequeño y se limita a la glándula prostática, el tratamiento quirúrgico va a ser curativo. Otra alternativa es la radioterapia, que puede ser externa, delimitando el área de irradiación a la zona afectada por el cáncer de próstata, o también te pueden aplicar la braquiterapia, que consiste en la inserción dentro de la próstata de fuentes radioactivas, también conocidas como semillas, que emiten radiación solo alrededor de la zona en la que se insertan. En el caso de tumores dispersos o metástasis, disponemos de quimioterapia o de la castración hormonal. Sí, has oído bien. Incluso en algunos casos, debido a los efectos secundarios de la castración hormonal o de la quimioterapia, te pueden llegar a aplicar la castración quirúrgica. Espero que este vídeo te haya ayudado a diferenciar entre las 3 enfermedades principales que afectan a la próstata. Como ves, todas pueden dar molestias al orinar, pero lo más frecuente es que el cáncer de próstata sea silencioso. Por eso es importante acudir al médico para realizar controles de salud, sobre todo a partir de los 50 años. Si estás interesado en saber más sobre tu próstata, aprovecho para dejarte aquí un par de vídeos que seguro te van a encantar. Nos vemos en ellos.